Bienvenido a esta clase de pronunciation. Esta es la clase número 46. ¿De qué vamos a estar hablando en esta clase 46 de Vocabulary and Pronunciation? Vocabulario útil para hablar del pasado. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Useful vocabulary. Por ejemplo, para hablar del pasado vas a necesitar preposiciones de tiempo, como en y on. No es fácil aprender cuándo usar en y cuándo usar on, pero estas son reglas generales que te van a servir bastante. Por ejemplo, si estás hablando del pasado, estás hablando de años, 1935, 1956, 2000, 2001, 2010, 2015, 2020. Si estás hablando de años, en lo amarillo, en. Y acuérdate, los años los lees en grupos de dos. Por ejemplo, es como si dijeras 1935 en vez de decir 1935, 1935, 1935 en vez de decir 1956, 1956, 1956. Pero a partir del año 2000 ya cambia. Y puedes optar por una razón, por una de las formas de decirlo o la otra. Por ejemplo, 2000, 2001, ¿no? 2001, 2001. Algunos dicen 2001. En 2010, 2010, pero otros dicen 2010. 2015, 2015 or 2015. En 2020, 2020 o 2020. Para hablar del pasado. Entonces, tu preposición con los años, en. Preposición con meses: July, August, September, October, November, December. Y todos los meses, en. Si estás hablando de los días de semana, cambia. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday. Ahora, para fechas. Cuando das la fecha, no usas en, usas on. Por ejemplo, 1 de enero, on January 1st. No vas a decir one, January 1st. En el 1 de enero, ¿ok? On January 1st. Febrero, on February 2nd. Es como si dijeras en febrero segundo, ¿ok? Números ordinales, no números cardinales. Vamos de nuevo. On January 1st, on February 2nd, on March 3rd, on April 4th, on May 5th, on June 10th. Y también cuando hablas de fechas o fechas importantes en el calendario. Por ejemplo, on Christmas Day. O on New Year's Day, o on Independence Day. Entonces, en resumen, en para los años, en para los meses, sin fecha, solo los meses, on para los días de semana, on para fechas, mes y fecha, ¿ok? O on para eventos del calendario. Esto también te va a servir cuando hables del pasado. Last night, anoche. Last Friday, el viernes pasado. Last weekend, el fin de semana pasado. Last month, el mes pasado, perdón. Last year, el año pasado. Yesterday, ayer. Yesterday morning, ayer en la mañana. Yesterday afternoon, ayer en la tarde. Yesterday evening, ayer en la noche. A week ago, hace una semana. 10 days ago, hace 10 días. 10 minutes ago, hace 10 minutos. Entonces, ¿qué te sirve acá? En, año, mes. On, día de la semana, fecha o fecha calendario. Y last, yesterday, ago. Palabras muy útiles para hablar del pasado y contextualizar lo que dices. Ahora vamos a practicar un poco de pronunciation usando los símbolos fonéticos del diccionario Merriam-Webster. ¿Por qué? Los símbolos fonéticos son como la escritura de la pronunciación y por lo tanto te sirven para leer la pronunciación de las palabras en inglés. Por ejemplo, ¿cómo pronuncias esta palabra? Se escribe con 8 letras, la pronuncias con 6 sonidos. Divides la palabra en 2 sílabas, algunas personas la dividen en 3 sílabas, por eso hay una parte de los símbolos fonéticos que está entre paréntesis, porque esa parte es opcional.
O sea, hay una pronunciación con 3 sílabas. ¿Cómo pronuncias la palabra? Primera sílaba, la vocal, la A con sombrero, ey. En la segunda sílaba, shua, la E de cabeza, que no es ni A ni E ni O, sonido neutro, O. ¿Cómo pronuncias esta palabra con 2 sílabas? Favorite, favorite, con 3 sílabas, favorite, ¿ok? Nice. Number 2. 3 palabras o 3 letras en la escritura, 3 sonidos en la pronunciación. 0 estar en el pasado. En la escritura tienes una A y una S. En la pronunciación tienes shua y una Z. Pronunciación was, was. O puedes hacer con la A que parece O, was. ¿Ok? Dependiendo de cuán rápido estés hablando. La primera pronunciación es la más común. Esta, 4 letras, 3 sonidos. 0 estar en el pasado. La escritura va con 2 Es. La pronunciación no tiene ninguna E. Es con shua. La que no es ni A, ni E, ni O. Were. Were. Esta palabra se escribe con 5 letras, se pronuncia con 4 sonidos. Hay un sonido opcional que nos está contando que genera una segunda sílaba, pero puedes pronunciar la palabra con solo una sílaba. En la escritura una I, en la pronunciación la I con sombrero. ¿Cómo suena la I con sombrero? I. ¿Cómo pronuncias la palabra? Child, child. Ahora, si la quieres alargar en 2 sílabas sería child, child. Ok, se alarga un poco más. Esta palabra tiene 8 letras y tiene 7 sonidos. Me cuesta cambiar los dedos así rápido. 3 sílabas, en la escritura doble E en la primera sílaba, en la pronunciación solo la E con sombrero. E con sombrero suena I. En la segunda sílaba tienes una A en la escritura, en la pronunciación A con sombrero, que suena EI. En la tercera sílaba tienes una E en la escritura, en la pronunciación tienes shua, la que no es ni A, ni E, ni O. Sílaba con fuerza, la sílaba tónica, la primera sílaba contando de izquierda a derecha con acentuación primaria, ves esa comilla ahí arriba, y la segunda sílaba tiene acentuación secundaria, por eso tiene una comita abajo. Entonces, ¿cómo pronuncias la palabra? Teenager, 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 ¿ok? Con doble acentuación. Joven, 5 letras, 3 sonidos, escritura O y también U, pronunciación shua, la que no es ni A, ni E, ni O. Neutra, la vocal que se duerme, que no tiene fuerza, por decirlo así. La N y la G de la escritura van en un solo sonido. ¿Cómo pronuncias la palabra? Young, young. ¿Ok? Es un sonido nasal. Niñez, 9 letras, 7 sonidos. 2 sílabas o 3 sílabas. Por eso hay cierta información entre paréntesis. La escritura, primera sílaba I. Pronunciación I con sombrero. ¿Cómo suena? I. Segunda sílaba doble O. Pronunciación U con un punto. U no muy larga. Pronuncias esta palabra con fuerza de voz en la primera sílaba, acentuación primaria, acentuación secundaria en la segunda sílaba. ¿Por qué? Porque tienes acá un sustantivo, por decirlo así, compuesto. Childhood, childhood. ¿Ok? Entonces no solo es con fuerza en una sílaba, primaria y secundaria. Como cuando dices hace 10 años, hace 3 años, hace 4 años. Escritura, 3 letras, pronunciación 3 sonidos, 2 sílabas, primera sílaba en la pronunciación shua, ni A, ni E, ni O. Y en la segunda sílaba la pronunciación no es con O, es con O con sombrero. ¿Cómo suena la O con sombrero? O. Pronunciación de la palabra, la fuerza de voz en la segunda sílaba es ago, ago, ago. Palabra número 9. ¿Por qué pongo esto? Porque hemos estado hablando de tus favoritos en el pasado, ¿no? En la clase completa. Y algunas personas se confunden entre esta palabra y esta de acá, cuando hablan de su canción favorita cuando eran niños o su cantante favorito cuando eran niños. Esta palabra cantante se escribe con 6 letras, pronunciación con 5 sonidos, 2 sílabas, fuerza de voz en la primera sílaba contando de izquierda a derecha. En la escritura I, en la pronunciación I con un punto arriba, quiere decir I suave. No la I fuerte, no la I que se ríe. En la segunda sílaba, shua, la que no es ni A, ni E, ni O. Y en la primera sílaba, la segunda consonante es la fusión de la N con la G. ¿Cómo pronuncias la palabra? Singer. ¿Ok?
¿ok? No es singer, como decir gato, no, es singer, ¿ok? Ahora, número 10, canción, 4 letras, 3 sonidos, o en la escritura o en la pronunciación, N y G se fusionan. Song, song. Si quieres información acerca de clases de inglés, visita agentlanguages.com. Espero que la clase haya sido de tu utilidad y de tu agrado. Compártela y nos vemos la próxima semana. Cuídate mucho. Bye bye.